Bien, hoy quiero mostrarles el error que nos sale en los generadores Westin Power o cuando tenemos el controlador Deep Sea Electronic el 6020, ¿ya? Normalmente si tenemos esta señal con la letra D y el triángulo encendido, no es una señal en realidad que esté por una falla, simplemente es el programa interno que nos está indicando que no se ha conectado una señal. En este caso el terminal D está con un relé de detección de voltaje de red, o sea, y lo que nos está indicando es que no hay señal de red o que no está conectado en modo automático. Una señal de advertencia y crítica o de bloqueo es cuando el triángulo está parpadeando. En ese momento no nos va a permitir realizar el encendido, está bloqueado, ¿ya? Entonces yo reinicio y estando con la alarma ahí puesta, el sistema va a arrancar sin ningún problema. Pero ahora les voy a mostrar cómo quitar esa alarma de dos maneras, ¿ya? De dos maneras. Les voy a enseñar también cómo ingresar o averiguarnos la contraseña y también reiniciar esto directamente desde el controlador. Bien, ahí por ejemplo en ese estado vamos a poder arrancar. El símbolo de la manivela y el pistón funcionando nos indica que todo está bien, o sea, el motor, el generador, el sistema, todo está bien, solamente que hay una advertencia de que no está conectado al modo automático. Entonces, ¿cuál es la primera manera de solucionar? Vamos a ver este símbolo y la letra D. Normalmente eso es para las salidas configurables que está aquí en los terminales, donde nos está indicando claramente. Tenemos A, B, C, D. En la D tenemos el número 41 que corresponde a este cable, ¿ya? Si yo desconecto este cable, automáticamente la señal va a desaparecer. Topediero, desconéctalo. ¿Cuál es? Este es el segundo. Este acá. Ahí. Vamos a desconectarlo. Ya. Listo. Y como ustedes pueden ver, automáticamente ha desaparecido la alarma, ¿correcto? Pero vas a tener un cable que está colgando ahí, ¿correcto? Si yo lo conecto, a ver, agarra ahí, vamos a ponerle en la entradita, ahí está. Si yo lo conecto, automáticamente sale la advertencia. Yo lo retiro, desaparece, ¿no? Lo conecto, correcto, pero vas a tener este cable ahí solo. Entonces la idea nuestra es, en todo caso lo que les voy a mostrar es cómo deshabilitarlo directamente desde el programa, ¿ya? Vamos a colocar esto en su sitio. Colócalo por favor. Y ahí está, ajustalo. Siempre les voy a recomendar que lean toda la información, todos los manuales. Para nosotros poder ingresar al programa tenemos que sacar estos dos tornillos con una llavecita 10, y en este modelo este panel viene con una contraseña del fabricante, la cual es una combinación entre el número, los dos últimos números del año de fabricación. En este caso está fabricado el 2021, tomamos como 21 la referencia, y los dos últimos números de la serie. En este caso la serie está aquí abajo, ¿no? Vemos la serie donde termina en 67, correcto. Entonces sería año de fabricación 21. Vamos a ver la placa. Aquí está la placa, dice año de fabricación 2020-21, correcto. El mes no, solamente el año. Entonces tomamos 21 y los dos últimos números de la serie es 67, correcto. Ingresamos bajo el mismo procedimiento que los otros controladores Deep Sea, stop auto al mismo tiempo, y colocamos 21, confirmamos con aquí con la torre. 21 confirma, 6 confirma, 7, 2167, ¿ya? 2167.
guardamos con la tecla auto, ¿no? Con esto estoy cambiando 2167 auto, ingresó automáticamente al sistema. Ahora, y no puedo quitar yo la contraseña a menos que tenga el software, tendría que estar conectado a mi computadora, entonces tengo que guardarme esa contraseña. Para todos los generadores de esta marca, la contraseña se va a ir de esa misma manera. Quiere decir que todas las contraseñas son únicas, son diferentes, ¿correcto? Mucho cuidado con eso. Entonces, los parámetros que nos interesan es a partir de los 300. Para avanzar vamos con esta flecha, de arriba a abajo. 100, 200, 300. Y en el 300 tenemos las numeraciones, por ejemplo aquí que me está marcando la terminal A y está seteado en el número 14. ¿Cuál es la A? Y hemos visto que tenemos acá atrás A, B, C, D. No nos interesa eso, nos vamos directamente con más y menos, ¿no? Y esto es para entrar más menos hacia el terminal donde esté la configuración de la letra D, ¿correcto? Estamos en C y ahí viene la D, ¿correcto? Vemos que la primera opción está en 0 y la D donde me está indicando esta es la entrada. 0 es desactivado, 1 es activado, ¿correcto? En este punto me está indicando que al estar abierta la señal, me va a mandar advertencia. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Voy a cambiar a la opción cerrada. Cuando la terminal esté cerrada, recién me va a salir la alarma y va a desaparecer automáticamente. O sea, ese terminal está cerrando como muestra el símbolo con tierra, ¿correcto? Y en la posición que está, quiere decir que está abierto. Cuando la señal está abierta, no hay señal a tierra, sale la alarma, ¿correcto? Y cuando se conecta al sistema en automático, esa señal se va a tierra, entonces la alarma desaparece, ¿correcto? Entonces, ¿qué lo estoy haciendo acá? Lo voy a desactivar o lo voy a, en todo caso, a poner cerrado. Cuando la señal cierra a tierra, va a salir la alarma y cuando la señal esté abierta, pues va a desactivarse, ¿correcto? Entonces ahí vamos a guardar con automático, deja de parpadear y le damos en guardar 5 segundos al botón de auto. Listo, como ustedes pueden ver, ha desaparecido la alarma y el terminal está conectado. Simplemente hemos abierto la señal, ¿correcto? Lo podemos activar de nuevo, ¿sí? ¿Quieres intentarlo? Dale, stop auto 2167. 67, ¿no? Así es. Correcto, auto para ingresar. Vamos al parámetro 300. Listo, avanzamos con más y menos hasta el 317. Ya. Código binario, ahí se dan cuenta ustedes, por ejemplo, está 0 desactivado, 1 sería activado. Vamos a activarlo, ya, correcto. Está en todos nuestros controles, en todos los celulares, en todos nuestros sistemas. Los programadores entienden mucho de esto. Por ejemplo, aquí dice 0 desactivado y el 1 es activado, o sería abierto, cerrado, correcto. Ese es el código binario. Vamos a dejarlo en 1, guardas, presionas 5 segundos, salimos al menú principal y la alarma habrá desaparecido, correcto. Ahí está, así de simple. Muy bien, ahora podemos encender nuevamente. No es una alarma en realidad que va a bloquear el encendido. No hay ningún problema. Ahora sí vamos a cerrar todo. Es simplemente, como le digo, para el sistema en automático. Lo demás, el equipo va a funcionar muy bien, solo que si enviamos este producto así a provincia, probablemente el cliente va a estar asustado porque no sabe por qué está ese triángulo encendido. Así que les voy a recomendar que lo desactiven. Este video más que todo va a quedar para ustedes como una referencia para que lo puedan hacer. Pero mi mayor recomendación, que es lo que te acabo de decir al inicio: no hagan lo que yo hago, o sea, copiarme. Ustedes tienen que hacer lo que ustedes saben hacer, y para eso ustedes tienen que leer el manual, tienen que meterse, empaparse en este tema, porque es fácil andar copiando algo pero no sé por qué estoy haciendo eso, ¿correcto?
hay que meterse a leer las cosas, hay que llenarse de información, es importante, eso nos ayuda a crecer profesionalmente. Eso es mi recomendación. No se olviden también de suscribirse, darle like a este contenido y nos pueden apoyar también a través de los super gracias. Y de antemano les agradecemos a nuestros amigos que ya nos están colaborando, porque de esta manera nos ayudan a seguir creando más contenido para esta plataforma.